Hey, bienvenidos al canal de Sisio, soy John Sky Solo, así que pónganse cómodos que apenas iniciamos. Hola a todos y bienvenidos a nuestra sección teórica en nuestro canal de YouTube. Hoy hablaremos sobre la ley de los gases ideales. Primero hablaremos sobre los procesos termodinámicos. En física se denomina proceso termodinámico a la evolución de determinadas magnitudes propiamente termodinámicas relativas a un determinado sistema termodinámico. Desde el punto de vista de la termodinámica, estas transformaciones deben ocurrir desde un estado de equilibrio inicial a otro final. Es decir, que las magnitudes que sufren una variación al pasar de un estado a otro deben estar perfectamente definidas en dichos estados inicial y final. De una manera menos abstracta, un proceso termodinámico puede ser visto como los cambios de un sistema desde unas condiciones iniciales hasta otras condiciones finales, debido a su desestabilización. Los cuatro tipos de procesos termodinámicos son isobáricos, isocóricos, isotérmicos y adiabáticos. Hablaremos ahora del proceso isobárico. Es un proceso en el cual la presión del sistema, a menudo de un gas, permanece constante. Iso significa lo mismo y baric significa presión. La presión está relacionada con la cantidad de fuerza de las moléculas aplicadas en las paredes del recipiente. Ahora hablaremos del proceso isocórico. Un proceso isocórico es aquel en el que el volumen del sistema permanece constante. Nuevamente, iso significa lo mismo y córico significa volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa el material. Entonces, esto sería como calentar un gas en un contenedor sólido no expandible. Las moléculas se moverían más rápido y la presión aumentaría, pero el tamaño del recipiente permanece igual. Ahora, hablando de un proceso isotérmico, es aquel en el que la temperatura del sistema se mantiene constante. Térmico se relaciona con el calor, que a su vez está relacionado con la temperatura. La temperatura es la energía térmica o movimiento promedio de las moléculas de una sustancia. Por último, el proceso adiabático. Un proceso adiabático es aquel en el que no fluye calor dentro o fuera del sistema. No podemos calentar el sistema colocando un depósito caliente junto a él, y no podemos enfriar el sistema colocando un depósito frío al lado. El sistema está perfectamente aislado. Ya dicho lo anterior, ahora hablaremos de la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas, y cuyos choques son perfectamente elásticos, hablando de la conservación del momento y la energía cinética. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura de un gas ideal. Los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y alta temperatura. La presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de un cuerpo gaseoso, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante, o en términos más sencillos, a temperatura constante el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. El estado de una cantidad de gas se determina por su presión, volumen y temperatura. La forma moderna de la ecuación relaciona estos simples datos en dos formas principales. La temperatura utilizada en la ecuación de estado es una temperatura absoluta. En el sistema internacional de unidades hablamos del Kelvin. La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad en moles de un gas ideal, la cual se muestra a continuación, que podemos llegar a ver en pantalla, demuestra, las variables que se presentan ahí son básicamente la P, que quiere dar a entender presión absoluta, V es el volumen, N es el número de moles del gas, R es la constante universal de gases ideales y T es la temperatura absoluta. Los valores de la constante universal de los gases ideales se muestran a continuación.